Los Caballeros Templarios. Legendarios monjes soldados de la Edad Media. Guerreros de Dios. Hombres santos y endiablados luchadores. Con voto de pobreza, pero más ricos que los reyes. Cuenta la leyenda que custodiaban la reliquia más valiosa de la cristiandad. El Santo Grial. Tesoro este tan preciado que les concedía un poder sin igual. Pese a esta condición, los templarios son destruidos. Y su fortuna desaparece. ¿Quiénes eran los caballeros templarios? ¿Y se puede revelar hoy en día el auténtico secreto de su poder? La historia secreta del cristianismo. Los Caballeros Templarios. 18 de marzo, año 1314 después de Cristo. Uno de los hombres más poderosos de Europa, Jacques de Molay, está a punto de ser ejecutado. Los cargos que se le imputan: culto al diablo, sodomía y chantaje económico. De Molay es uno de los 69 hombres quemados vivos por orden del rey Felipe IV de Francia. Los condenados pertenecen a una de las hermandades más misteriosas de la historia. Los Caballeros Templarios. En la Edad Media, estos guerreros son temidos, ricos y poderosos. Pero en 1307, ese reinado llega a su fin. Los templarios son acusados de herejía. Sometidos a intensos interrogatorios, se derrumban y confiesan. De la noche a la mañana, 2 siglos de riqueza y poder se esfuman sin dejar rastro. Los caballeros templarios desaparecen de la historia, pero dejan un fascinante misterio tras de sí. Los templarios se hacían llamar los Caballeros Pobres de Cristo. Sin embargo, se convirtieron en una de las órdenes más ricas de Europa. Se dice que la fuente de su riqueza es una antigua reliquia descubierta bajo las ruinas del vetusto templo judío de Jerusalén. Y su destino ha sido un enigma. Para descubrir el secreto de los templarios, debemos volver sobre sus pasos. Volver hasta sus orígenes, hasta el choque de civilizaciones, llamado las Cruzadas. Año 1096 después de Cristo. Un ejército de caballeros europeos marcha durante miles de kilómetros hacia la región conocida como Tierra Santa. Los estados musulmanes dominan Oriente Medio y una región que se extiende desde Persia hasta España. El Papa Urbano II llama a la Guerra Santa para liberar la ciudad más sagrada de la cristiandad, Jerusalén. Los cruzados tardan casi 3 años en llegar a la Ciudad Santa. A lo largo del camino, las batallas, las enfermedades y el hambre pasan factura. Más de 4.000 caballeros parten para Jerusalén y algo más de 1.000 son los que llegan. Julio de 1099. Tras un asedio de 5 semanas, los cruzados toman la ciudad. Cuando los cruzados tomaron Jerusalén, lo primero que se produjo fue un baño de sangre de proporciones escandalosas. Asesinaban a todos, cristianos, judíos y musulmanes por igual. Fue terrible. Un testigo francés describe la carnicería.
Montones de cabezas, manos y pies se veían por las calles de la ciudad. En el templo de Salomón los hombres cabalgaban con la sangre hasta las rodillas y las bridas. De hecho, Dios ya predijo que este lugar se llenaría de la sangre de los descreídos, ya que había sufrido mucho tiempo sus blasfemias. Los cruzados eligen a los gobernadores del nuevo reino de Jerusalén de entre sus propias filas. Los reyes cruzados librarán una batalla tras otra para conservar este suelo sagrado. En 1118 eligen a su tercer líder y le nombran rey Balduino II. El rey Balduino recibe una oferta de ayuda de un caballero cruzado. Mi señor, el noble francés Hugo de Payen. Levanta. He tenido una visión magnífica, mi señor. Hugo de Payen sugirió y propuso la idea de un contingente de monjes guerreros cuya responsabilidad sería proteger la Tierra Santa, salvaguardar el paso de los peregrinos que se dirigían de Europa a la Tierra Santa y defender la ciudad santa de Jerusalén. Al rey Balduino le gusta la idea y nace la Orden del Temple. Yo te nombro caballero de la Orden del Temple. Ahora eres un guerrero de Dios. Partiendo de un grupo de 9 caballeros, los templarios llegarán a ser un ejército de miles. Se hacen llamar la Orden de los Caballeros Pobres del Templo de Salomón. Con el tiempo, se les llegará a conocer simplemente como los Caballeros Templarios. No solo son guerreros, además son monjes. Hacen votos de pobreza, obediencia y castidad. Europa nunca ha visto una fuerza semejante. La sola idea de una orden guerrera, una orden militar, era una idea chocante, incluso revolucionaria para la Iglesia. ¿Cómo se combinan esas dos cosas? ¿Se reza mientras se empuña un arma? La respuesta es sí. Eso hacían. Veían su llamada como una llamada divina. Los caballeros templarios decidieron que crearían lo que hoy podríamos considerar las fuerzas especiales de Cristo. Como monjes medievales, los templarios rezan 7 veces al día. Pero lo que hace diferentes a estos monjes es que se preparan para luchar. Vuestra principal defensa es vuestra espada. Os aseguro que si la perdéis, perderéis la vida. Cuando sajamos, sajamos. Seguimos adelante, no paramos. ¿Estáis todos listos? El de esta orden era un ejército de lo más eficaz, con una disciplina férrea y magníficamente equipado, de dimensiones reducidas pero con una fuerza arrolladora. Los templarios aplastan a los musulmanes en el asedio de Ascalón en 1153, la batalla de Montgisar en 1177, y la de Arsuf en 1191. Parecen invencibles. Los templarios luchan siguiendo normas estrictas. Tienen prohibida la retirada a menos que se les ordene. Y solo si se encuentran en inferioridad numérica de más de 3-1. Los templarios eran distintos de otras secciones de los ejércitos cruzados. Se sabía que nunca rompían filas, nunca huían, nunca desertaban. La cruz roja de los templarios representa el martirio. La muerte en combate es gloriosa. La maniobra táctica clave es la carga en escuadrón. Un pequeño grupo de caballeros ataca de frente en forma de cuña muy apretada. Su objetivo, romper la línea del enemigo y dispersarlo a izquierda y a derecha. La carga es temeraria, aterradora, colosal.
Vencieron de forma espectacular muchas batallas, por lo que eran muy respetados. Tenían cierto misticismo, cierta aura de poder. Parte de su misticismo procede de su cuartel general. El rey Balduino cede a los caballeros una parte del antiguo templo judío, uno de los lugares más sagrados de la cristiandad. El mismísimo Jesucristo predicó allí una vez. Hemos encontrado algo. Llévanos. Pero es lo que los templarios descubren aquí lo que pudo determinar su destino. Bajo el antiguo templo, cuenta la tradición que los caballeros hacen uno de los descubrimientos más extraordinarios de todos los tiempos. 9 siglos atrás, en uno de los lugares más sagrados de la tierra, da comienzo una de las excavaciones arqueológicas más primitivas. Es el emplazamiento del viejo templo judío en Jerusalén. Durante la primera cruzada, se convierte en el cuartel general de los caballeros templarios. El templo fue construido por el rey Salomón en el siglo X a.C. 4 siglos más tarde, los babilonios lo destruyeron y los judíos lo reconstruyeron. El templo alojó una vez la sagrada Arca de la Alianza, en una cámara secreta, la más santa entre las santas. Se dice que el mismísimo Dios vivió aquí. Años 70 después de Cristo, la guerra destruye la casa de Dios. Un ejército romano aplasta una rebelión judía. Los romanos queman la ciudad y derriban el templo. En la época de las cruzadas, los musulmanes construyeron una mezquita sobre las ruinas del templo judío, que sigue en pie hoy en día, la Cúpula de la Roca. Un pequeño grupo de monjes guerreros ocupa parte de una de las propiedades más santas de la ciudad más santa de la tierra. Se alojaban en el complejo del templo en Jerusalén. Y eso era un hecho muy importante en cuanto a la importancia que daban a aquella nueva orden, a aquel nuevo ideal. No todos los estudiosos están de acuerdo. Francamente, creo que la razón es pura coincidencia. No creo que tuviera ningún tipo de significado, sino que era simplemente un lugar que estaba disponible. Los estudiosos también cuestionan la misión original de los templarios: proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Hay investigadores que dicen que no tenían nada que ver con ayudar a los peregrinos. Y la pregunta que sigue sin respuesta, claro, es ¿qué hacían si no? Puede que tramasen algo. Se pasaron 9 años excavando túneles en la roca y luego una red de túneles subterráneos. Lo que descubrieron allí debajo ha sido motivo de especulación desde entonces. Según una teoría, los templarios descubrieron el mapa de un tesoro. El mapa es en realidad un pergamino, grabado en cobre, que detalla el lugar exacto donde están escondidos los tesoros del templo judío. Años 70 después de Cristo. Mientras el ejército romano conquista Jerusalén, los rebeldes judíos esconden los tesoros del templo por toda la Tierra Santa. Para recuperarlos, dejan instrucciones grabadas en cobre para que perduren por siempre. Durante siglos, la mera existencia del pergamino es un misterio. Ya en 1947, un pastor beduino que buscaba una oveja perdida hace un increíble hallazgo: pergaminos antiguos, de hace casi 2000 años, uno de los textos judíos más antiguos jamás encontrados. Los pergaminos del Mar Muerto. Cuando fueron descubiertos los pergaminos del Mar Muerto, entre ellos había uno llamado el pergamino de cobre, y listaba una serie de sitios por toda la zona que ahora llamamos Tierra Santa, donde se habían escondido los tesoros de los templarios para salvaguardarlos antes de que los romanos destruyeran el templo. En los años 50, un arqueólogo inglés sigue las pistas grabadas en el pergamino de cobre. No encuentra ningún tesoro judío, pero descubre que una expedición anterior ha descubierto algo igual de fascinante.
Sospecha que alguien pueda habérsele adelantado. Espuelas medievales, fragmentos de espadas y una cruz templaria. Objetos relacionados con los caballeros templarios. Se averiguó que efectivamente los caballeros templarios del siglo XII habían estado allí, pero no hay pruebas que revelen exactamente para qué. Ni lo que encontraron. Aquí. Aquí es. Aquí. Aquí. Cuenta la leyenda que entre las ruinas del templo, el pergamino de cobre les llevó hasta uno de los tesoros más buscados de la cristiandad.